Miguel Ponce es ex subsecretario de Comercio de la Nación, es director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior del siglo XXI y está conversando con nosotros en Radio Sónica. También es ex gerente de la Cámara de Importadores. ¿Cómo andas, Miguel? Gracias por venir. Por favor, una alegría estar con ustedes acá. Bueno, gracias. La primera vez que venís a mi programa. Sí, la primera vez que vengo a tu programa, ¿es verdad? Bueno, me gustaría preguntarte por la crisis en el comercio. ¿Cómo ves el comercio en la República Argentina desde el punto de vista de tu experiencia? Y esto relacionarlo con lo que está pasando con Carrefour. ¿Qué pasa? Bien, dos temas que me implican directamente. Carrefour llegó al país cuando yo era subsecretario de Industria y Comercio. Y cuando se debatía si los sábados se podía trabajar o no. Recuerdo. Que se definió el tema de los sábados. Hubo asambleas, me acuerdo, Cavalieri tuvo un rol muy importante y la Iglesia se oponía, ¿no? Para acordar algunas anécdotas. Lo concreto, el comercio exterior está viviendo, yo diría, de los momentos más trágicos de su historia. Tuvimos el año pasado el récord de rojo comercial, 8.500 millones de dólares, y para este año se prevé que casi con las últimas noticias estaríamos llegando al doble. Por eso yo vengo diciendo en la mayoría de mis apariciones que este año la temática más difícil de resolver es el frente externo. ¿Por qué? Vos lo vas a entender bien. Si nosotros estamos en un proceso de endeudamiento creciente, donde además nos aumentan las tasas, ¿no es cierto?, en el exterior, y por lo tanto se aumenta el encarecimiento de la deuda, tenemos una situación en la cual los únicos dólares genuinos que podrían ingresar para empezar el repago de esa deuda debieran provenir del saldo positivo de la balanza comercial, es decir, del superávit. Sin embargo, no solo no vamos a tener superávit, sino que vamos a aumentar el déficit del año pasado. Esto tiene como varias explicaciones. Ahí te tengo que hacer una pequeña incisión, a ver que me confirmás o no. ¿Es verdad que Argentina puede llegar a importar soja? Perdón, estamos importando, yo acabo de decirlo en Canal Rural, esta mañana que me hicieron una nota, que no solo las primeras 120.000 toneladas están planteadas, sino que van a ser 240.000 toneladas las que va a importar Vicentín, uno de los ¿Pero molinos. ¿Cómo se entiende esto? Bueno, por eso yo decía que cuando venía para acá lo adelantaba. La verdad que es una paradoja. Es lo mismo que importáramos carne o que estamos importando carne de cerdo. Yo bajé hace 48 horas de Jujuy, donde fui a dar precisamente una charla de comercio exterior vinculada al NOA. Allá se está viviendo un momento muy sensible porque además de todo el tema de la inversión china, se han abierto dos zonas francas, una en La Quiaca y otra en Perico, en el Parque Industrial de Perico, y están como muy sensibles en relación al comercio exterior. Uno de los comerciantes industriales más importantes que produce tomate en la zona se acerca y me dice: los números no me dan, estoy viendo si cierro o no. ¿Y por qué? Le digo yo, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que están importando tomates. ¿Y quién los está importando? Los está importando esencialmente la anónima. ¿De quién es la anónima? De la familia Brown. Brown es el secretario de Comercio. Entonces acá se dan, yo diría, estas famosas situaciones de conflictos de intereses que algunos lo llaman. Pero a ver, Miguel, y en el caso de la soja tampoco es un tema que, diríamos, uno pueda decir esto desconocía el gobierno. El gobierno debió haber preveído esta situación, porque nosotros tenemos ahora que no solo no estamos pudiendo exportar biodiesel, no solo no estamos pudiendo colocarlo en otros lugares al biodiesel que debió haber ido a Estados Unidos, estamos hablando de un negocio de 1.200 millones, sino que además ahora importamos soja. Y esta situación es muy paradójica y la verdad contradictoria. Es que por eso no se entiende. A ver, uno a veces puede criticar el hecho de poner demasiadas restricciones a que ingresen productos desde afuera. Puede criticarlo en exceso. Absolutamente. Pero lo que nosotros mismos producimos es una cosa inentendible, ¿no? Porque importar tomates, importar soja, importar carne bovina... Se está importando la tripa para hacer chorizos. Digo, para traer un ejemplo que puede resultar hasta cómico. Estamos exportando maquinaria agrícola, somos el líder en la región, y estamos importando también. O sea, exportamos e importamos. ¿Y esto por qué? Y ahora lo vas a comprender porque tiene que ver en el marco de esto denominado guerra comercial. Los sobrestock que China y los Estados Unidos no logren colocar en los mercados respectivos donde ellos
enviaban sus producciones, van a intentar colocarlo en otras regiones del mundo. Entonces, para nosotros esta situación se nos agrava. ¿Por qué? Porque los 700 millones que deberían haber entrado por acero y por aluminio, no solo no lo vamos a poder colocar en otras regiones, sino que además yo ya tengo colegas míos, ingenieros, dueños de empresas pymes que están comprando chapa china, porque la chapa china está entrando más barata que la chapa nacional. Quiero decirte que es muy posible que esas 770 millones que no podamos exportar por esta medida adoptada por el gobierno de Estados Unidos, ni siquiera la podamos vender en el mercado interno en su totalidad. Ahora, esto, yo te hago una pregunta muy del señor de la calle. ¿Esto sí, el presidente no lo entiende? ¿Esto al presidente no se lo dicen? ¿Es una política ideológica del presidente? O sea, te lo tengo que preguntar así abiertamente porque no se entiende, digamos, o sea, esta política. Primero, la problemática del comercio exterior no es una problemática simple. Hay una cantidad de eslogan muy lindos. Queremos integrarnos inteligentemente al mundo. Hemos vuelto al mundo porque estábamos cerrados y aislados. Todas cosas que tienen un costado de razón. Es decir, el nivel de protagonismo internacional que hoy tiene Argentina en términos diplomáticos, acabamos, todavía se está yendo ahora Rajoy, ¿no es cierto? Y hemos tenido visitas desde Obama hasta, bueno, el resto, ¿no es cierto?, de las figuras importantes que han venido al país en el último tiempo y después del cambio de gobierno. El tema son las efectividades conducentes. ¿Cuánto de esto lo logramos transformar en políticas inteligentes que nos permitan aprovechar las oportunidades que el propio mundo en crisis nos plantea? Porque el mundo en crisis nos plantea oportunidades. Yo hablaba hace 48 horas con el embajador Guelar, nuestro embajador en China. Él ha conseguido, y habíamos jugado una apuesta, yo estaba en China cuando se lanza esto que se llama la iniciativa de la ruta de la seda de los chinos, que es una cosa fantástica, para ellos digo, ¿no? Y hablábamos con él, jugamos una apuesta. Él me decía, yo voy a conseguir que antes de fin de año hayamos ampliado de la posibilidad de importar desde China, o sea, de exportar desde Argentina, enfriada, congelada sin hueso, además de congelada sin hueso, enfriada con hueso y los corderitos patagónicos. Muy bien, en lugar de salir, como él decía, en el curso del año pasado, salió en enero de este año, con lo cual, bueno, nos llamamos, yo le dije, te gané la apuesta, que pinga paz, pero lo concreto es que pero salió. Hablo ahora con él y me dice, negro, me dice, es bárbaro, conseguimos todo esto, festejamos, shampoo, abrimos botellas y todo, no lo podemos aprovechar. ¿Por qué? Porque no estamos competitivos. Los chinos te dan la oportunidad, arreglan, te posibilita que ingreses, pero no te van a comprar si estás más caro. Claro. Es decir, acabamos de conseguir, después de 2 años, que se levante lo que se llama el sistema preferencial de aranceles en Estados Unidos, el SGP, que ¿a quién debería beneficiar esencialmente? Es para que las exportaciones de origen de las economías regionales puedan entrar, son unas 1.200 posiciones arancelarias, puedan entrar libres de aranceles en los Estados Unidos. ¿Qué ocurre? No estamos pudiendo aprovecharla. ¿Por qué? Porque nuestras producciones no son competitivas. O sea, logramos diplomáticamente algunas definiciones que luego no podemos aprovecharlo. ¿Por qué? Por esta situación. Pero ¿qué es lo que está pasando? Vos dirás. Es que la agenda de la competitividad no ha sido puesta en marcha o está muy retrasada. Algunos entienden que por agenda de la competitividad solamente resolver el retraso cambiario. Eso te iba a preguntar. ¿Esa sería la solución? No, para nada. Eso es condición necesaria, pero no suficiente. Si vos tenés la mayor carga impositiva de la región, si tenés el mayor costo logístico de la región, si hoy traer un container, como siempre se dice, desde Salta al puerto de Buenos Aires te sale más que ese mismo container llevarlo a China, digo, hay alguna cosa que no está funcionando. Y lo que no está funcionando son precisamente la cantidad de costos, de falta de inversión, de mantenimiento de algunas obras de infraestructura, de realización de otras obras de infraestructura. Acá nos ilusionamos mucho cuando dijimos, muy bien, se cierra con los holdouts, esto nos va a permitir crédito internacional barato, por lo tanto vamos a poder hacer las obras de infraestructura que están pendientes. Bueno, todo eso lleva su tiempo y estamos retrasados en eso. En el tema economías regionales, además, lo que hay que pensar es que no podés tratar de la misma manera los limones de Tucumán que la leche de Santa Fe y Córdoba o que la fruta de mis amigos del Alto Valle del Río Negro. Tenés que generar programas a medidas que
de cada sector. Claro, y diferencian a las pymes de la gran empresa, porque en el periodo anterior, y ha continuado en este, se está produciendo un proceso de concentración y de primarización de nuestras exportaciones que es muy preocupante. Es decir, cada vez menos jugadores se llevan la mayor parte de la torta y cada vez agregamos menos valor. Los chinos que nos compraban aceite de soja, hoy nos compran el poroto y el aceite lo hacen ellos. Qué bárbaro, Sebastián. Sí, esto que me interesa porque, digo, el gobierno nacional, el oficialismo ahora, intenta esto como desregular el mercado, porque es su política, ¿no? Sin duda. ¿Y usted cree que tiene que haber una regulación del mercado? Porque la economía tiende a dejar a los grandes y los pequeños se los van comiendo. A ver, si hay algo que ha quedado demostrado es que el tema del libre comercio es una fantasía que nos han estado vendiendo durante mucho tiempo. Si el abanderado del libre comercio, que era Estados Unidos, la globalización y el libre comercio, ¿no? Está tomando las medidas que toma y se permite tomarlas de la manera en que las toma, está muy claro de que cada uno tiende a defender sus mercados. El hecho central de por qué se ha frenado todavía el acuerdo Mercosur-Unión Europea y no se ha es porque cada uno está tratando de defender sus partes de mercado y sus producciones que considera estratégicas. Los franceses están tratando de frenar que toda la gente que hoy tienen produciendo en la campiña se les vaya a vivir a París. Es decir, es obvio y tiene alguna lógica desde la demografía interna y desde su historia. Y esto es independiente de quién gobierno. Hoy puede estar gobernando el actual presidente, pero antes había un socialista y antes hubo un hombre de derecha y todos dijeron siempre lo mismo. El tema de el agro francés no se toca. Bueno, yo creo que acá ha faltado inteligencia, le han hecho cometer al presidente una grosería pensando que lo iba a convencer a Macron simplemente por simpatía en una audiencia, cuando todos sabíamos que históricamente era imposible que Francia ceda en este tema. Puede ceder en otros, pueden plantearse cuotas, pero jamás va a permitir que le entre en libre de impuestos o con arancel cero producción que terminaría destruyendo la actual producción local. Y ellos se enorgullecen por un tema histórico de que después de la Primera Guerra, cuando murieron 1 millón de franceses de hambre después de la guerra, dijeron: nunca más nos quedamos sin abastecimiento interno, nunca más vamos a depender del exterior para que nuestros habitantes coman. Y desde entonces ellos están defendiéndolo y no va a haber retroceso en esto. Miguel, ¿qué pensás de los funcionarios con cuentas offshore de hace Caputo? Bueno, hay Aranguren, sí, podemos seguir nombrando. Obviamente, en algún momento había una frase que era: hemos colocado la vara muy alta, ¿te acuerdas? Sí, Para las exigencias en comparación. Yo vengo poniendo ya hacia varios tweets, varios días, la vara sigue bajando, porque evidentemente, a ver, aparece Aranguren, aparece esto que yo te había dicho del secretario de Comercio de un lado y de otro del mostrador, el que tiene que controlar los precios, integra la Cámara de Supermercado y es dueño del supermercado. ¿Se querrá quedar con Carrefour, la anónima? Hay versiones, yo no creo. ¿No crees en eso? No creo. Creo que van a arreglar. Creo que Carrefour va a arreglar. Lo que va a hacer es achicar sus costos de esta racionalización en la que se encuentra ahora. Porque digámoslo claramente, cada vez que una empresa entra en estos procedimientos de crisis, lo que hace es zafar de la legislación en cuanto a lo que debe, cuándo y cuánto debe poner cuando indemniza. De esta manera lo que ellos están buscando es que por un tiempo el gobierno se haga cargo de parte de los salarios a través de los repro, de los programas repro, y luego que en el momento en que tenga que echar a la gente pueda pagarle lo que quiera y cuando quiera. Porque el procedimiento de crisis te permite elasticidades de esa naturaleza. Entonces, pero además nos llama la atención porque Carrefour hace 2 años compró X de Lopategui y compró Norte, y entonces y si claramente cometió errores en su conducción, la conducción anterior, digo, que tercerizó algunos servicios internos. Por ejemplo, todas las carnicerías que están dentro de Carrefour son tercerizadas, no son de Carrefour. Y hizo contratos logísticos muy por sobre los valores de mercado. Por eso rajaron a toda la cúpula. Por eso vinieron los franceses y rajaron a toda la cúpula. Para finalizar, y abusando de tu tiempo, me gustaría preguntarte el futuro de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo lo ves? ¿Dentro de Cambiemos? ¿Fuera de Cambiemos? ¿Qué pasa con la UCR? Bueno, estamos en un momento, habrán visto ustedes, muy difícil. Hemos logrado después de mucho tiempo producir 2 cambios importantes. El más importante fue el cambio de la Convención Nacional. Yo soy convencional nacional y estoy coordinando la Comisión de Economía. La Convención Nacional en los 2 años anteriores no generó
una definición, no hubo una opinión, ayudó a silenciar al partido de la mano de un presidente como Corral, que es el peor presidente en la historia de la Unión Cívica Radical. Logramos cambiar la convención, hoy tenemos a cargo un tipo en la convención cordobés, laboralista, el abogado de todos los gremios docentes de Córdoba, que le hizo llegar al ministro de Trabajo todas sus contras en relación a la ley de reforma laboral. Y lo tuvieron que tener en cuenta porque como es una autoridad internacional, ¿no es cierto?, tuvieron que reconocerlo. Meses después logramos hacer un cambio, no el que hubiéramos querido en términos óptimos, porque lo que buscábamos era reemplazar a Corral, que tenía expectativas de ser candidato a gobernador, por lo tanto su vínculo con Peña y con el presidente tenía, entre comillas, que ser elegante, por alguien que no dependiera presupuestariamente del gobierno. Y entonces lo que se encontró como solución intermedia, la conducción anterior quería ponerlo a Cano, para nosotros Cano era imbancable y logramos frenar que fuera él, es Cornejo, si bien hoy tiene dependencia por ser también un gobernador, al no tener posibilidades de reelección, tiene más libertad. Y esto ustedes lo están notando porque en la última reunión con el presidente se le dijo en la cara todas las críticas y las miradas que hay en lo que se debió haber hecho en términos económicos, y hoy ya públicamente se aparece cuestionando más que firmemente la presencia de Aranguren. Me parece interesante eso que estás diciendo porque no quiero dejar pasarlo. También se está diciendo que la Unión Cívica Radical tiene la intención de competir internamente con listas separadas al PRO. Teniendo en cuenta también lo que ha dicho Storani, ¿no? Correcto. Contra Marcos Peña, dijo que era centralista. Bueno, nosotros buscamos que Storani hubiera sido presidente, que era el único de los delegados del Comité Nacional que no ejercía funciones de gobierno, y llegamos a una conclusión, que Storani fuera de vicepresidente y que viniera Cornejo para no terminar haciendo una interna que no sabíamos cómo iba a terminar. Ahora, Miguel, ¿le van a pelear la interna a Macri? A ver, primero esto es dinámico. Lo que pensamos hoy va a estar muy correlacionado del éxito o no del gobierno. Obviamente todos queremos el éxito del gobierno como de todos los gobiernos, porque cada vez que un gobierno fracasa, los que pagan son los más desposeídos, los más débiles en la cadena social. Entonces queremos, pero tenemos muchas críticas. ¿Por qué? Porque el radicalismo integró esa alianza con el objetivo de que no continuara la etapa anterior, pero también la integró para aportar dos elementos: la política y la sensibilidad social. Son las dos cosas que le están faltando al gobierno: la política y la sensibilidad social. Esperemos que algunas de las cuestiones que están en marcha, algunas de las reformas estructurales que hacen falta, puedan ser planteadas, y sobre todo lo que esperamos es que los que estamos trabajando en políticas de Estado, como es el comercio exterior, que debiera ser una política de Estado, porque a mí los inversores externos no me preguntan si sigue Macri o no sigue Macri, si la señora sí o la señora no, sino que va a pasar dentro de 10 años, a largo plazo. Y para eso necesitamos que el comercio exterior y nuestra integración al mundo sea una política de Estado, es decir, sacarla de la competencia electoral. Ahora, para eso, ¿qué hay que hacer? Y hay que convocar a un amplio acuerdo político, económico y social. ¿Por qué? Porque si seguimos especulando con que la brecha y la grieta nos dan resultados electorales, no solo no vamos a poder resolver ninguno de los problemas estructurales, sino que ni siquiera vamos a poder empezar a enfrentarnos. No me dijiste si van a pelear la interna o no, pero yo creo que sí, Yo creo que sí, Es muy posible. Es muy posible. Si yo tengo que escuchar, caminando el interior del país, el medio clima que hay un interés de pelear la interna. Por lo menos pelear la interna en todos aquellos lugares donde claramente se entiende que hay una posición competitiva y histórica mucho más favorable. Ya está, me dejaste el título. Miguel Ponce de León en Radio Sónica. Gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes y obviamente